Hola amigos, muy buenas noches, qué gusto de saludarles. Mi nombre es Eddie Pérez, soy consultor tributario y soy socio de impuestos de Grant Thornton. Qué gusto que nos acompañen esta noche. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de los contratos para efectos tributarios. Me han hecho siempre la pregunta de si los contratos para efectos tributarios deben estar protocolizados o no. Esta es una de las respuestas que a mí me gusta siempre dar porque a partir de la entrada en vigor del decreto 10-2012 se inició una serie de nuevos requerimientos que no existían para efectos tributarios hasta antes del año 2013. Para esto me quiero permitir que vayamos a la normativa del decreto 10-2012, valga la redundancia, y nos vayamos al artículo 22. El artículo 22 de la LAT establece la procedencia de las deducciones, y en ese artículo 22 pues ahí se empieza a hablar de cuáles son los documentos que se tienen que tener disponibles para poder deducir los gastos. Pero a mí me llama mucho la atención el inciso cuarto, donde se indica de que para efectos de que sean deducibles los gastos se deben de tener los documentos y medios de respaldo, entendiéndose por tales. Y me voy a ir hasta el inciso D, que establece lo siguiente. Dice: testimonio de escrituras públicas autorizadas por notario o el contrato privado protocolizado. Ojo. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta lectura que hemos hecho de este artículo, se van a empezar a desprender una serie de preguntas. Primero que nada, recordemos que las leyes tienen que entenderse de acuerdo con el espíritu de las normas y tienen que leerse de acuerdo con su contexto, así lo establece la ley del organismo judicial. En este sentido, antes de entrar a leer este artículo, uno se queda pensando, bueno, ¿y cuál es el espíritu de la norma? ¿Qué buscaba el legislador al estar incluyendo dentro de la normativa tributaria que los contratos privados estuvieran protocolizados? Bueno, desde mi punto de vista muy particular, yo como lo entiendo, como Eddie Pérez, es que seguramente la administración tributaria propuso que se incluyera dentro de la normativa legal, que se incluyera, si lo queremos ver de alguna manera, un como candado para que las empresas documentaran sus operaciones no únicamente con contratos privados, sino que esos contratos estuvieran protocolizados. ¿Por qué razón? Porque lo que se quería evitar desde mi punto de vista muy particular es que se estuvieran documentando con contratos privados transacciones que no fueran reales, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si dos contribuyentes firman un contrato privado y van con un notario, entonces seguramente el notario sí les va a pedir que expliquen qué es lo que firmaron para poder él notarizarlo. ¿Qué significa protocolizar un contrato? Es incluirlo dentro del protocolo de un notario. Y ahí es donde nos damos cuenta de que ya se le estaría dando validez legal a ese contrato. Entonces, seguramente la intención que tenía el legislador era que efectivamente se incluyera ese candado, como le podemos llamar coloquialmente, para evitar que existieran abusos desde el punto de vista legal de aquellos contratos que seguramente aquellos contribuyentes que se portaban mal estaban faccionando únicamente para soportar transacciones que no eran reales. Y esa es como mi interpretación de ese artículo. La segunda interpretación que yo hago de ese requerimiento legal es que la ley no distingue cuáles contratos debiesen estar protocolizados. Eso es bien importante. No dice contratos mayores de 10,000 quetzales, de 50,000, de 100,000, de 500,000, de 1,000,000, de 10 millones, de 20, 30, 40 o 50. No lo dice la norma. Dice los contratos privados protocolizados. Y en ese sentido, pues nos empezamos a preguntar y a elucubrar y a imaginar, bueno, ¿quiere decir que todos los contratos tienen que estar protocolizados? Pues bueno, en principio yo empiezo a descartar qué contratos no es necesario que estén protocolizados. Por ejemplo, los contratos de trabajo, esos no necesitan estar protocolizados porque esos tienen una normativa específica, ¿sí? Y hay una dispensa del pago del impuesto del timbre para los contratos y del IVA para los contratos de trabajo. Entonces esos no entran, digamos, dentro de ese primer cúmulo, digamos, si yo los quisiera sacar.
Sin embargo, la recomendación que yo he hecho es hagamos un análisis eminentemente por importancia relativa de cada una de esas operaciones. Entonces yo tendría que empezar a revisar de arriba hacia abajo, como decía mi jefe hace muchos años, hagámoslo por orden de estatura. yo lo diría por orden de importancia relativa. Aquellas transacciones que sean importantes, pues seguramente tenemos que revisar si tienen que estar documentadas con contratos, ¿sí? Un ejemplo de ellos muy fácil es las regalías, como por ejemplo que se pagan a las casas matrices por el uso de marcas. Pues bueno, la ley sí establece que tienen que tener contratos. Entonces, esos contratos debiesen estar protocolizados. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que tengamos contratos, pero si no cuentan con ese tema de la protocolización, se podría perder el derecho de la deducción de la regalía. Otro ejemplo podría ser servicios que tengamos a nivel intercompany, pero domésticos, o sea, a nivel entre empresas relacionadas nacionales. Si no se cuenta con esos contratos debidamente protocolizados, entonces podría perderse la deducibilidad del gasto. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a revisar por importancia relativa si esos contratos necesitan tener ese término de protocolización. Cualquier persona me podría decir, mira, Eddie, de acuerdo con el Código Procesal Civil y Mercantil, pues no es necesario. Yo estoy de acuerdo, pero para efectos tributarios sí se necesita que se protocolicen esos contratos. Recordemos también que los códigos en Guatemala tienen el mismo carácter de ley ordinaria que, por ejemplo, la normativa de impuesto a la renta. A pesar que son códigos que establecen otro tipo de relaciones, no son superiores a las leyes, jerárquicamente están al mismo nivel. Y como esta es una norma más nueva, o sea, el decreto 10/2012 es una norma más nueva que establece en forma específica, entonces priva una norma específica sobre una norma general. Ese es otro tema que tenemos que entenderlo desde el punto de vista de la interpretación y la aplicación de la ley. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, estamos haciendo un análisis muy integral, no estamos haciendo una analogía. Por ahí un amigo pues nos estaba haciendo la consulta si los contadores públicos auditores hacemos analogías para efectos tributarios, y la respuesta es que no hacemos analogías. Recordemos que el concepto de analogía que prohíbe el Código Tributario es crear supuestos, crear exenciones, sujetos pasivos, tasas, exenciones que no estén contenidas en la ley. Y aquí no estamos hablando de nada que no esté contenido en la ley. Estamos aplicando de acuerdo con lo que correctamente establece la norma. Estamos haciendo una integración entre lo que dice la ley del organismo judicial, lo que dice la normativa del impuesto a la renta, y estamos viendo cómo aplica para efectos tributarios. Entonces, quería hacer esa explicación porque me parece mucho más fácil explicar esto. Y bueno, esto también va apoyado con más de 25 años de estar en el medio atendiendo temas tributarios. Algo que es bien importante es que los contadores públicos y auditores, como tenemos mucha relación con el entendimiento de los temas contables dentro de los registros de las empresas, podemos interpretar cómo esas transacciones contables generan en algún momento registros que van a afectar la base imponible de las empresas. Entonces, tiene mucha relación las normas tributarias con las normas contables, porque para nosotros es muy fácil entender cómo aplican esas normativas. Entonces, de esa manera es como me gusta explicar las cosas, tratar de explicarlas más sencillas, porque me parece que a veces los temas se pueden volver en la terminología de impuestos muy complejos. Muy bien, entonces el día de hoy estamos hablando acerca de los contratos protocolizados para efectos tributarios. Entonces, la primera pregunta es, ¿aplica que todos los contratos estén protocolizados, aun y cuando sean privados? Y la respuesta es que sí. Ahora bien, hay que entender que hay contratos de contratos. Por ejemplo, hace algunos años me tocó ver una compañía que era productora y que le suministraba a otra compañía que era la comercializadora
todos los productos y entonces le transfería todos los productos por semana y le facturaba por semana. Todos los envíos que se hacían, pues no se emitían facturas, sino que al finalizar cada semana con todos los envíos que se habían hecho, pues se emitía una sola factura. ¿Será que eso se puede hacer? Pues sí se puede hacer, para eso existen los contratos de suministro y esos están al tenor de lo que establece, por ejemplo, el Código de Comercio. Entonces, ese contrato que establecería esa relación entre esas dos empresas, que sería un contrato de suministro, pues habría que protocolizarlo, ¿verdad? Ese contrato le daría fuerza a lo que esas dos empresas están haciendo. Si bien es cierto, el día de hoy la factura sería como el documento que soportaría la transferencia de dominio entre la empresa A y la empresa B, el contrato protocolizado también establecería las reglas de cómo la empresa A le está suministrando bienes periódicamente a la empresa B y cómo la empresa B los recibe y luego pues los vende. Entonces, bien importante el tema de la protocolización, ¿sí? Porque uno puede hacerlos en forma privada, pero para efectos tributarios nos van a pedir o nos van a preguntar si estamos cumpliendo con este artículo 22. Algo que es bien importante es que existen dentro de la normativa contratos específicos. Otro ejemplo de un contrato que puede ser requerido es los contratos de préstamos. Los contratos de préstamos también tienen que ser protocolizados, principalmente si son contratos entre compañías relacionadas. Pueden ser compañías internacionales o a nivel doméstico. En esos casos también la transacción debe documentarse con un contrato privado que esté debidamente protocolizado. Entonces, ¿por qué razón? Porque lo que queremos es documentar la deducción de ese gasto que vamos a tomar como deducible. Siempre, por favor, tomen en consideración que si tenemos un contrato de préstamo con una empresa relacionada, pero esa empresa relacionada es extranjera, pero si esa empresa relacionada extranjera no es banco o financiera registrada en su país de origen, entonces esos intereses serán no deducibles. Ahora bien, sí es importante de que ese contrato esté protocolizado para sustentar que en el fondo esa transacción sí es un préstamo, ¿sí? A pesar de que sea no deducible, tenemos que demostrar que sí es un préstamo, porque si no podría ser cualquier otra cosa. Y de acuerdo con la normativa del decreto 10/2012, si no se comprueba efectivamente la naturaleza de esa transacción, la administración tributaria podría, bajo el concepto de recalificación de operaciones, considerar la operación como de otra naturaleza. Eso está contenido en el artículo 61 del decreto 10/2012 dentro de las reglas de precios de transferencia. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado en la manera en la que se están documentando las operaciones. Entonces, ya con esta explicación, pues me parece muy interesante y muy atinado explicar este tema. Anoche que me tocó estar en el ELAC, donde estuvimos hablando de los gastos deducibles y no deducibles, este fue un tema que cobraba mucha relevancia y me hacían esas preguntas. Por cierto, ese contenido de la presentación del día de anoche lo hemos dejado dentro de nuestro grupo de impuestos y negocios para que ustedes puedan descargar totalmente gratis esa presentación. Así que para las personas que no forman parte de nuestro grupo de impuestos y negocios, les pedimos por favor que se puedan unir a nuestro grupo y puedan descargar todo ese material que tenemos en forma gratuita para todos nuestros seguidores. Muy bien, vamos a aprovechar a revisar si tienen ustedes preguntas sobre este tema que me parece muy interesante, y vamos a empezar también a saludar a todas las personas que nos están haciendo el favor de seguirnos el día de hoy. El día de hoy está con nosotros Reina López, saludos. Está Francisco Ramírez, está don Celso con nosotros, Julio Gamboa, Esther Chiquín, Leonel Tunches, Rigoberto Tepaz, Efraín González, Byron Owen Torres, está Nas López, también está con nosotros Geno G. Or, Julio Cax, Armando García, Rolando Sandoval, Damaris de Rodríguez, Carlos Maldonado, Miguel Chacoj, Darwin Soria, Edgar López, Keila de Barrios, Vile Julajú, Nefta Socorec, Edín Estuardo Herrarte, Julio Melgar, Jorge Humberto Sicán, Marvin Peña, María Eugenia, Valesca Chanay, Brandy Barrios, Alex Pérez, Floridalma
Yoxcom, Diana Cal, Daily Guinac, Isaías Hernández, Hugo Estrada, Blanca Peña, Edgar Solares, Mayra Boror, Jocelyn González, Mónica Robles, Cori Guzmán, Eri Domínguez, Luis Franco, Jonathan Alexander Cruz, Marbelí Enríquez, Brian Méndez, Roberto Herrera y Wilson Delgado. También está con nosotros Douglas Morales. Muy bien, tenemos por aquí algún comentario. Nos mandan saludos desde Quetzaltenango. Saludos, Osvat. Espero que no haga mucho frío por allá, me imagino que sí. Así que paciencia con ese frío de Quetzaltenango. También está con nosotros Vini Solares, nos manda saludos. También está con nosotros Hugo Leonel Ortiz, Jonathan Tecatic y Douglas Morales. Y aquí tenemos ya la primera pregunta de la noche. Vamos a empezar a revisar los comentarios que ustedes tienen, porque la idea es presentar un tema y luego empezar a interactuar con todos ustedes respecto a las preguntas o repreguntas que tengan de los temas. Porque recordémonos que estamos también ya a la puerta de presentar la declaración de impuesto sobre la renta ahora el 31 de marzo. ¿Sí? Muy bien, aquí me pregunta, me dice: buenas noches, licenciado. ¿Se podría tener contratos a tasa cero de intereses cuando se dan transferencias entre compañías de la misma corporación? Bueno, para esto nos tenemos que referir al principio de onerosidad. Recordemos que si son transacciones domésticas, la normativa establece que en todo contrato de préstamo se considera que las transacciones son onerosas. Cuando hablamos que las transacciones son onerosas es que existe algún beneficio económico para las personas que están dentro de esos contratos. ¿Sí? Eso es, digamos que lo principal. Eso está en el artículo 5 del decreto 10/2012. Así que dice lo siguiente, veámoslo por favor. Y dice, artículo 5, dice lo siguiente: las cesiones y enajenaciones de bienes y derechos en sus distintas modalidades, las prestaciones de servicios y todo contrato de préstamo, cualquiera que sea la naturaleza y denominación, realizados por personas individuales o jurídicas y otros entes o patrimonios que realicen actividades mercantiles, se presumen onerosas, salvo prueba en contrario. Ojo, salvo prueba en contrario. Dichas transacciones deben estar soportadas de conformidad con la documentación legal correspondiente. Ahora veamos lo que dice el segundo párrafo. Dice: en particular y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en todo contrato de préstamo, cualquiera que sea su naturaleza y denominación, se presume, salvo prueba en contrario, la existencia de una renta presunta por interés mínima, que es la que resulte de aplicar al monto total del préstamo la tasa de interés simple máxima anual que determine la Junta Monetaria para efectos tributarios. Y el último párrafo, que es muy interesante, pero que explica cuándo aplica el principio de onerosidad y cuándo aplican las reglas de precios de transferencia, dice lo siguiente: las regulaciones de las normas especiales de valoración entre partes relacionadas se establecerán conforme el libro 1, título 2, capítulo 6, sección 1 y 2 de la presente ley. O sea, lo que dice es, bueno, si todo es con partes relacionadas, nos vamos a ese inciso y dejamos por un lado esto. Entonces, quiero explicar de tal manera esto donde lo podamos explicar de la mejor manera, Douglas. ¿Qué sucede? Yo entiendo claramente de que dentro de las corporaciones y las compañías pues pueden existir necesidades de cash, ¿no? Entre cada una de las empresas. Hay empresas que tienen exceso de cash y seguramente hay empresas donde la cuenta por cobrar no fluye de la misma manera y entonces tienen necesidades de efectivo. ¿Y para qué se va a buscar un financiamiento a una entidad bancaria si existe cash en otra empresa del grupo? Bueno, si ese es el caso, yo diría que para efectos tributarios lo mejor sería pactar una tasa de interés, ¿sí? O sea, mi recomendación es que si se pacte una tasa de interés. Esa tasa de interés puede pactarse libremente, no existe ninguna regulación ni ninguna limitación, porque no sería una tasa de interés entre una parte relacionada extranjera, ¿sí?
si la tasa es a nivel doméstico, perdón, si la transacción es a nivel doméstico, pues se puede pactar una tasa de interés libremente. Lo mejor es que no sea tasa cero. Se puede tasa cero, pero no es lo deseable porque recordemos que bajo el principio de onerosidad, todas las transacciones se consideran onerosas. Entonces lo mejor es que se pacte una tasa de interés, que se facture esa tasa de interés y que se le haga la retención del 10% de impuestos sobre la renta. Para la empresa que lo factura, tendrá la retención, y para la empresa que recibe el cargo por el pago de los intereses, el interés es totalmente deducible. Así que desde el punto de vista de la corporación, esa transacción no tiene ningún perjuicio, si lo queremos ver de alguna manera, sino que se estaría cumpliendo al tenor de lo que establece este artículo 5 del decreto 10/2012 Douglas. Espero con eso haber dado una respuesta integral y no una respuesta muy vaga sobre este asunto, así que espero haber podido dar respuesta a tu consulta. También está con nosotros Michelle Noguera, Alan Cao, Liz Aguilar, Carol Linares, Damaris de Rodríguez. Tiene Damaris aquí una pregunta y me dice: ¿dónde podemos obtener el material? No escuché y el fundamento legal de que se deben protocolizar los contratos. Que se conectó tarde, gracias y saludos. Bueno, muy bien. Dentro de nuestro grupo Impuestos y Negocios, yo tengo un grupo que se llama Impuestos y Negocios, igual que originalmente se llamaba la página de Facebook, pero así se llama mi canal de YouTube y así también se llama mi canal de Spotify. Ustedes en Facebook pueden unirse al grupo privado Impuestos y Negocios y ustedes ahí van a encontrar muchísimo material que yo subo totalmente gratis para mis seguidores. Y ahí van a encontrar la presentación que hice anoche en el live respecto de los gastos deducibles y no deducibles, que les puede ayudar muchísimo para el tema del cierre fiscal, ¿sí? La base legal que estamos analizando el día de hoy respecto al tema de los contratos protocolizados está en el artículo 22 del decreto 10/2012, está en el inciso 4 y luego en la literal D, que establece que se deben de tener los documentos y medios de respaldo entendidos en portales. En la literal D dice testimonio de escrituras públicas autorizadas por notario o el contrato privado protocolizado. La ley no distingue qué tipos de contratos, sino que cuando existan contratos privados tienen que estar protocolizados. Pueden ser de 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, 500,000, 1,000,000, 2 millones, 4, 20, 30, 50. Yo lo que digo es, tengamos cuidado porque la ley sí es de tipo general y lo que buscaba es principalmente disuadir aquellas transacciones que se documentan con contratos privados que seguramente pues se hacían para documentar transacciones que se hacían sobre la marcha. Muy bien, también está con nosotros Eric Macario, Branly Ardiano, un abrazo Branly, Efren González, y Efren tiene aquí una pregunta, vamos a leerla de una vez. Dice: buenas noches, entiendo que los contratos protocolizados deben de tenerse como certeza de la administración tributaria que la transacción no es una simulación de gastos, sino que corresponde a un gasto real, por supuesto. Y segunda consulta: ¿los honorarios contables o de auditoría cobrados de forma mensual se deben respaldar con contrato protocolizado? Bueno, los honorarios profesionales no necesitan contrato. Bien importante, ¿verdad? No necesitan contrato. Normalmente los honorarios, así lo dice en este caso la ley de colegiación profesional, y si no me falla la memoria, inclusive existe una resolución de parte de la administración tributaria respecto al tema de los honorarios profesionales, que en ese caso específico no es necesario tener un contrato protocolizado. Por supuesto, si llegase a ser necesario que la empresa por políticas internas sí tenga que tener un contrato, porque voy a poner un ejemplo, voy a contratar a un ingeniero para que me haga el diseño de una nueva planta de producción, y entonces ahí pues seguramente sí necesito un tema de responsabilidades civiles y una serie de consideraciones, o sea, no es un contrato tan sencillo. Entonces, ese contrato seguramente para la empresa, desde el punto de vista de todos los clausulados que se van a agregar, seguramente sí tendrá que ser protocolizado y seguramente sí tendrá que ser algo más grande. Un contrato de servicios contables me parece que pudiese ser no relevante
al tenor de las cantidades que pudiesen estar deduciendo como gastos. Pero si es algo importante, la recomendación sí es protocolizarlo. Está también con nosotros Anapa García, Vivian López y me pregunta, bueno, nos manda saludos desde la Antigua. Saludos Vivian, qué gusto. Y dice, los contratos de cobros por cuenta ajena deben de protocolizarse. Por supuesto, esos sí son importantísimos. Qué buena sugerencia. Sí, de hecho, ese es uno de los contratos que menciona la Administración Tributaria dentro de sus últimos criterios institucionales. Porque recuerden que un contrato por cuenta ajena lo que hace es que definitivamente los cobros no van a entrar directamente a la empresa para darle de baja, por ejemplo, a las cuentas por cobrar, sino que tengo otra empresa que está haciendo esos cobros y luego solo demanda todos los fondos. Entonces ni siquiera van a coincidir el valor que me están depositando los clientes. Ojo, entonces ese sí tiene una relevancia muy importante para poder sustentar la operación que se está llevando, Vivian. Así que muchas gracias por esa sugerencia y hemos dado ya esa confirmación. Está con nosotros también Jonathan Alexander Cruz y nos dice el IVA pagado en la importación de un vehículo usado. ¿Considera que es costo o crédito fiscal? Pues todo el IVA que se paga en las importaciones es crédito fiscal, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Si es una empresa importadora de vehículos que luego los está revendiendo en Guatemala, ahí tenemos un problema. ¿Por qué razón? Porque recordemos que el IVA que se paga ahí es un IVA prácticamente que lo paga el adquiriente, ¿sí? Entonces en ese caso en particular pareciera ser entonces que debiese ser costo de la operación. La ley no lo alcanza a distinguir, pero claramente ahí no se puede repercutir contra el cliente que finalmente compra el vehículo. Me parece que es un tema muy interesante que se puede plantear una consulta en caso concreto ante la Administración Tributaria con todas las bases legales. Anoche también estábamos hablando acerca de cuáles son los impuestos que se consideran como deducibles. Y recordemos que el artículo 21 de la LAT específicamente, vamos a irnos aquí a revisar nuestra norma, el inciso número 15 establece que los impuestos, tasas y contribuciones son deducibles y el ISR y el IVA cuando se consideran costo. Entonces, si en este caso yo el IVA no lo puedo repercutir, porque recordemos que la cadena del IVA es que sea crédito fiscal y luego débito, si yo no lo puedo repercutir contra mi cliente, entonces prácticamente yo estoy en esa cadena de valor como consumidor final y para mí sí debiera ser costo y debiera ser costo deducible. Entonces habría que armar esa tesis, esa consulta vinculante a la Administración Tributaria y explicarles que efectivamente se quiere reportar de esa manera y entonces llevarlo como costo deducible. Espero haber respondido esa pregunta, Jonathan. Ruperto de Jesús está con nosotros también. Jessica Gordillo, un abrazo Jessica, espero que esté muy bien, que se recupere pronto. Douglas Morales dice que muchas gracias por los aportes. De nada Douglas, un placer hacerlo. Oberlin Mazariegos está con nosotros. Sergio Ishkoy Charlie está con nosotros. Damaris Rodríguez nos dice que muchas gracias. Alex Pocom está viendo nuestro vídeo. Geo RS dice, ¿cuándo tendrá tema libre? Pues no sé, si ustedes quieren plantearme un tema libre, si lo sabemos, se los contestamos y si no, pues lo investigamos. Así que si nos quieres plantear un tema, Geo, con mucho gusto. Carlos Alberto Raxum Gutiérrez, ¿será mi amigo Raxum? Yo creo que sí. Un abrazo, espero que estés muy bien. ¿Cuántas auditorías juntos, Carlos? Charlie está con nosotros y nos manda saludos desde San Pedro Carchá. Son los peces grises, ¿no? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, saludos, Charlie, espero no haberme equivocado. Leslie Gutiérrez está con nosotros también. Eric Méndez. Brenda Yadira también está viendo nuestro video. Y aquí está don Carlos Mazariegos. Carlos, qué gusto. No hemos coincidido, pero qué gusto verte por aquí. Tiene un comentario Carlos y nos dice: respecto al principio de onerosidad, genera conflicto su interpretación. ¿Hasta qué punto la Administración Tributaria podría presuponer y ajustar, ya que tampoco hay una norma que supla la carencia de tasas o bien tasa cero? Bueno, lo que pasa es que
No es deseable que sean los contratos a tasa cero. Sí se puede, pero no es lo deseable, no es lo aconsejable, ¿sí? Desde el punto de vista, si lo quisiéramos ver desde el punto de vista que es algo que va a cambiar este año, ojo con eso, porque por ahí existe una iniciativa donde se quiere implementar el tema de precios de transferencia a nivel local. No existe hoy día algo que me diga que la tasa cero sea lo mejor. Recordemos también que para una empresa que hoy día tiene exceso de cash, pues también transferir ese dinero, pues tiene que invertir recursos, no se traslada solo así. Si se lo estuviera prestando a una tercera empresa, seguramente sí le cobraría una tasa. Entonces yo creo que lo mejor en este caso, Carlos, es sí pactar una tasa con la empresa hermana. No hay un mínimo, pero sí se puede pactar una tasa libremente y facturarla y hacerle las retenciones correspondientes. Regreso, desde el punto de vista corporativo no le afecta a las empresas, y me parece que puede ser una buena práctica. Si llegase a pasar esta potencial idea de reforma tributaria que se tiene por ahí, podría entonces implementarse el tema de precios de transparencia a nivel local, y ahí sí ya no habría regreso porque las normas serían totalmente diferentes. Así que con eso espero haber dado respuesta a tu comentario, Carlos. Byron Cobar, qué gusto que estés con nosotros. Y me dice que los contratos de cuenta corriente también son respaldo para una fiscalización. Por supuesto, los contratos de cuenta corriente no necesariamente necesitan un contrato de préstamo, porque el cash va y viene, y ahí es donde se documenta con contratos de cuenta corriente. Entonces se tiene que establecer ahí cuál sería la tasa de interés por los tiempos que estuvo la plata usándolo el beneficiario Byron, ¿sí? Así que los contratos de cuenta corriente son totalmente lícitos y se pueden presentar. Tienen que estar protocolizados. Mucho ojo. Lisa Aguilar nos consulta lo siguiente. Dice, nos manda saludos y dice, ¿cuándo son contratos en idiomas extranjeros? Esos deben estar siempre traducidos y ser protocolizados, por supuesto. Recordemos que la ley del organismo judicial establece que los documentos tienen que estar en idioma español, ¿sí? Entonces ahí no aplica tanto la normativa de impuesto a la renta, sino que lo que establece es la ley del organismo judicial, ¿sí? Entonces en la ley del organismo judicial encontramos esa regulación, y por esa razón la administración tributaria nos puede pedir los contratos en el idioma español. Tienen que estar, y yo protocolizaría el original, y también pues protocolizaría el que está ya debidamente traducido. Tiene que ser por un traductor jurado, ¿sí? Nacional. Así que espero con eso haber dado respuesta a tu consulta, Liz. Marco Herrarte está con nosotros también, qué gusto. Ana Lucía está con nosotros. Clara López. Don Robin Monroy, qué gusto. Qué gusto que nos acompañe el día de hoy. Karen Noemí. Era Haroldo Ábalos también está con nosotros. Danilo Paz, un abrazo. Danilo. Osmar Lisandro Cos. Eder Navarro también está con nosotros. Ever Samuel Cook. Me dice, el notario da fe del contrato, no así de la certeza jurídica del negocio. ¿Qué opina? Bueno, pues es que el notario da fe del contrato y del contenido de lo que está ahí. Por supuesto que las personas que están firmando el contrato son los responsables, pero seguramente un notario no se va a prestar a protocolizar algo que sea ilegal, ¿verdad? Entonces, me parece que esa regla va por ese lado, Ever, ¿sí? Por ese lado va esa regla que se endureció y que se implementó a partir del año 2013. Charlie Ramos también está con nosotros. Leonilda Chen de Canal está con nosotros también. Eric León también está viendo nuestro video. Rigo Tepaz está con nosotros y nos dice, buenas noches, licenciado. Saludos desde Sololá. Qué bien. Bueno, Sololá también va a estar frío ahorita, así que paciencia. Excelente tema, de gran ayuda. Muchas gracias por su valioso aporte. De nada, estamos para servirles. Me preguntaba alguien el día de hoy, ¿por qué hacemos este tipo de programas? Primero que nada, queremos apoyar a la comunidad empresarial, a la comunidad profesional y a la comunidad de negocios. Les explicaba al inicio del video, tengo más de 25 años de experiencia en esto, y me parece que las redes sociales ahora también ayudan muchísimo para estar en contacto con cada uno de todos ustedes.
De alguna manera creo que tengo la oportunidad de poder compartir el conocimiento que he adquirido. Por supuesto que siempre toca estar investigando muchísimos temas todos los días. Aprendemos todos los días de muchos temas y la verdad que nos gusta poder conversar en un espacio muy tranquilo con todos nuestros seguidores. Bueno, y agradecerles a todas las personas que quieren invertir su tiempo aprendiendo de manera diferente. Nosotros tenemos hoy día un canal de podcast en Spotify donde ustedes pueden aprender muchísimos temas de impuestos totalmente gratis. Recuerden que en Spotify, cuando ustedes se meten a la sección de podcast, ellos son gratis, no tienen que pagar suscripción. Ahí van a encontrar ustedes más de 130 episodios con temas de impuestos totalmente gratis, ¿sí? Van a encontrar seguramente, yo les puedo asegurar, más de 700 minutos totalmente gratis en temas de impuestos y temas contables y temas de negocios. En nuestro canal de YouTube también ustedes van a encontrar muchísima información, seguramente que muy diferente a lo que tenemos en el canal de Spotify. Y ahí también pueden aprender muchísimo de temas de impuestos. Los invitamos a que se puedan suscribir a nuestras plataformas para que así también hagan crecer este proyecto y también que lo puedan compartir con todos sus amigos del trabajo, amigos de la universidad, no sé, con emprendedores, porque también les sirve todo el tema de impuestos para que también ellos puedan tener herramientas para que puedan entender cómo aplicar los temas de impuestos en sus negocios. Así que esa es la explicación por qué hacemos esto. Ahora bien, si ustedes quieren contactarme, pues ahí están mis redes sociales. Mi correo electrónico es edi.perez@gt.gt.com. Recuerden, yo soy socio de impuestos de la firma Grant Thornton Guatemala y para mí es un placer siempre estar con ustedes conversando sobre estos asuntos. Está con nosotros también Ever Hernández, Jorge Canizales, Eric Cinto, Rosita de León, Rubén Pérez, y nos tiene Rubén aquí un comentario. Dice: Lick, buenas noches. El pago de licencias por funcionamiento en alguna municipalidad por tener algún negocio puede ser deducible, por supuesto. Esas licencias que se pagan de funcionamiento seguramente serán tasas. Recuerdo que sí son tasas. Son totalmente deducibles, ¿sí? Así que eso no hay ningún problema. Tiene que documentarse con el recibo emitido por parte de la municipalidad, así que no hay ningún problema. Rubén Pérez, bueno, está viendo el vídeo. Neri Galdo está con nosotros. David López Hernández también. Eddie García también está viendo nuestro vídeo. Byron Mauricio García López nos tiene un comentario acá y dice lo siguiente. Primero que nada nos manda buenas noches y nos dice que nos envía salud desde Mazatenango. Wow, Mazatenango, ¿verdad? Hay un recuerdo interesante de cuando jugó Guatemala contra Estados Unidos y con gol del Pescado empatamos. Bueno, dice, sé que no es el tema, pero quisiera saber por qué le sale a pagar impuesto a un contribuyente si le hacen retención. Hablando en el caso del cliente, factura más de 30,000 mensuales y la empresa a retener le calcula las retenciones de acuerdo al 5% y 7%. Bueno, recuérdense algo. Miren, pues, el régimen opcional simplificado establece lo siguiente. Por ingresos menores de 30,000 quetzales o hasta 30,000 quetzales se paga el 5%. Pero si el total de la facturación del mes rebasa los 30,000 quetzales, por el excedente se va a pagar el 7%. Pensemos que yo emito todos los días facturas de 10,000 quetzales. Todos los días, ¿verdad? Facturas de 10,000 quetzales. Y durante el mes trabajo 20 días, entonces facturé 200,000 quetzales durante todo el mes. Por cada factura de 10,000 quetzales que yo emito, me hacen una retención del 5%. Porque me la están pagando constantemente las empresas. Sin embargo, cuando yo llego al final del mes, ya rebasé los 30,000 quetzales del mes. Entonces tengo que pagar el 2% adicional. Por eso es que te sale impuesto a pagar, Byron, ¿sí? No son 30,000 quetzales por transacción, sino que son 30,000 mensuales. Ese es el techo. Todo lo que está arriba de 30,000 quetzales paga el 7% y por esa razón es que te sale impuesto a pagar. Espero haber entendido tu caso y haber dado respuesta al mismo. Eddie Brandon Chococ también está con nosotros. Geo me dice, el tema de los asalariados también prescribe a los 4 años, ¿sí?
Recordemos que el derecho de la administración tributaria de revisar declaraciones de impuestos, plantear ajustes, prescribe en el tema de 4 años. Eso está en el artículo 47 del Código Tributario. O sea, todos los casos prescriben en 4 años. Sin embargo, ustedes deben de tener en cuenta que los 4 años se cuentan a partir de cuando se presentó la declaración de impuestos. Por ejemplo, la conciliación anual de retenciones, que sería, digamos, como la parte final, esa se presenta en el mes de febrero del año siguiente. Entonces, del año 2022 se presenta en febrero 2023. Entonces, a partir del año 2023 tiene 4 años el fisco para ajustar esas retenciones. Esto sería 2024, 25, 26 y 27. ¿Sí? Así es como se... Con nosotros Osbelí Izarra, Haroldo Ábalos también está con nosotros. Nos manda saludos. Ronnie Estuardo Isem. Edgar Cabrera también está con nosotros. Manuel Suret también está con nosotros. Eric Cinto nos manda saludos. Ceci Eli también está viendo el video. Y Byron Mauricio García López aquí tiene un comentario. Dice... Byron nos manda un comentario y me dice que sigamos adelante y lo que hoy en día vale es la experiencia, no los títulos, por supuesto. Vamos a ver, yo creo que el tema de la experiencia es vital para todos nosotros. Créanme que después de estar ya 25 años en esto, yo comencé muy joven en el mundo de los impuestos, pero me gustó tanto y me apasionó tanto porque como tiene una relación íntima con la contabilidad, entonces era muy estudioso de los casos y todavía sí sigo teniendo muchos temas que me gusta investigar, y por esa razón hemos hecho cosas interesantes. Uno de los temas que a mí me llevó por meramente temas académicos fue redactar el libro Impuestos sobre la Renta Corporativo. Hace muchos años me tocó liderar el proyecto. Bueno, me tocaba liderar muchos proyectos dentro de la oficina. Ustedes muchos conocerán. Yo estuve 18 años trabajando en Deloitte, donde llegué a ser director de impuestos. Como parte de las situaciones que me pedían era liderar los proyectos de análisis de leyes. Coordinaba el tema de los análisis de leyes a nivel de la oficina. Trabajábamos en conjunto con los gerentes y con los directores y los socios de ese momento. Y mi jefe, que era el director general de la firma, pues confiaba mucho en mí y a la fecha sigo hablando con él y él ya no está en la firma porque ya se jubiló. Pero me pedía muchísimo que yo apoyara liderando y coordinando esos proyectos. Entonces en esta oportunidad me tocó liderar el proyecto del decreto 10/2012 cuando todavía era proyecto de ley y luego cuando ya salió como ley, para poder hacer un análisis artículo por artículo de cómo se debía interpretar cada una de las normas y cómo afectaba el mundo de los negocios y los clientes que teníamos en la firma. Eso prácticamente me llevó a tener muchísima información y luego hicimos una integración con todas las inconstitucionalidades que salieron porque había que interpretarlas cómo se debían de aplicar cada una de esas. Y así en ese momento, en el año 2013, pues prácticamente empecé a tener muchísima información y tuve la idea de escribir un libro donde estuviera toda la integración de este tipo de información. Por supuesto que por temas meramente profesionales, pues ese proyecto no salió a la luz, pero en mi mente seguía rebotando esa idea y luego ahora con la pandemia, pues prácticamente lo pudimos materializar. Nos sentamos, ¿no?, durante esas semanas a escribir ese libro y quise escribir ese asunto, ¿verdad? El asunto ese del libro donde quisimos imprimirle todo el conocimiento que nosotros tenemos sobre la normativa internacional y también toda la información sobre el análisis de la normativa local. Entonces queríamos hacer un documento que pudiera orientar a todos los profesionales para poder ayudarles a interpretar la normativa, bueno, o por lo menos compartirles cómo nosotros interpretábamos la normativa y que eso de alguna manera pudiese servir como una guía de orientación, pero una guía profunda y completa de cómo interpretar la normativa del impuesto a la renta. Y luego surgió la idea de sacar el libro de rentas del trabajo y de rentas de capital, pues también lo hicimos. Y luego pues algunas personas ahí pues nos animaron a sacar el libro ya en forma impresa, lo sacamos en la primera versión y luego en la segunda versión todavía lo estamos pensando, porque sí, los tirajes que nos hacen pues nos piden 1000 unidades por lo menos y entonces ahí estamos todavía evaluándolo. Hoy los libros están en forma digital en la plataforma Hotmart.
los hemos cambiado de originalmente de la versión electrónica donde habían salido, ahora están en un PDF con códigos QR, con links para poder conectarse a YouTube para garantizar que las personas tengan pues una experiencia para poderlos leer. Entonces es así como hemos hecho proyectos totalmente diferentes con el único propósito de poder ayudar a todas. Creo que tenemos algún problema con la conexión, tenemos un mini corte de la luz, así que paciencia. Está con nosotros también Valero Mixteco, nos manda saludos y agradece el aporte. José Estuardo Guzmán, Josué Morales, qué gusto que estés con nosotros. José, por aquí, tanto tiempo sin verte. Estuardito Yup está con nosotros. Y Byron Cobar dice: ¿qué opina de las notificaciones últimas que la administración tributaria no cumplen con los requisitos de notificaciones en la actualidad? Pues bueno, si las notificaciones no cumplen con lo establecido en el Código Tributario, hay una inconsistencia, podrían haber ilegalidades, entonces hay que hacerlas ver. Entonces yo diría, no he tenido ese caso de ese tipo de notificaciones, he escuchado por ahí algunos colegas que las han tenido, y me parece que lo que hay que hacer es rectificar, porque seguramente no es algo adrede, pero seguramente sí podrá haber algún error de parte de las personas que emitieron esas notificaciones. Carlos Aguilar también está con nosotros, Denilson López, Pedro Cabrera también está viendo nuestro video, William Samayo también. Eri García nos dice: ¿qué sucede si se ha dado de baja una cuenta corriente como incobrable, pero esta no tiene contratos, bueno, protocolizados entre partes relacionadas? Esto puede estar sujeto a un ajuste fiscal. Recordemos que ahí, si es una cuenta corriente, o sea, si le hicimos un préstamo a una empresa relacionada y la empresa relacionada ya no nos lo va a pagar, difícilmente podría ser gasto deducible, porque recordemos que esa cuenta por cobrar lo que generaban rentas de capital, porque eran intereses, entonces ese iba a ser costo de todas esas rentas de capital que se generaron. Entonces yo no le veo por ahí donde pudiera sustentarse la deducibilidad de eso, Eric, a menos que la empresa sí se dedique a dar préstamos, pero habría que revisarlo, porque al ser entre empresas relacionadas pudiese ser que sea no deducible. Alicia Tecen también está con nosotros. David López me dice: el opcional simplificado es obligatorio llevar inventarios. Bueno, todas las contabilidades tienen que llevar inventarios. Lo que sucede es que para efectos del pago de impuestos se paga sobre ingresos, pero la contabilidad es otra cosa. Eso está en el Código de Comercio, aplica para todas las sociedades anónimas. Entonces ahí sí, este es un tema totalmente diferente, David. Ahí sí hay que llevarlo completo. Denilson León dice: LIC, ¿cómo es el tratamiento contable y tributario del acreditamiento en la forma B del ISO? Es decir, de ISR a ISO. Bueno, ¿cómo sucede ahí? En el método B, el impuesto primario es el impuesto sobre la renta, y ese impuesto que se paga es acreditable al ISO, que se tiene que pagar durante el mismo trimestre. Esa opción B de acreditamiento nació en el año 1999, yo lo he comentado en algunos vídeos, fue la primera ley que me tocó analizar en forma muy exhaustiva, que era la ley del IEMA, las modificaciones que hicieron en aquel año, en el decreto 99-98, no se me olvida el número. Y entonces lo que sucede ahí es que ese ISR no deja de ser pago trimestral de impuestos sobre la renta, se utiliza como crédito para liquidar la declaración anual, y el ISO, en caso sea menor, pues no se registra, no pasa nada. Y si en caso llegase a existir pago de ISO en el método B, ese ISO que se paga se considera gasto, porque el único ISO que se considera crédito fiscal es el ISO que se paga bajo el método A. Sí, así es como yo lo interpreto. Esa es la interpretación que hemos tenido desde el año 1999, no ha cambiado, y esa es la forma del acreditamiento de Nilsson. Eric Cinto está con nosotros y nos dice que si yo vengo alguna contradicción con el artículo 102 del Código de Trabajo, que regula 3 empleados, con el nuevo reglamento de descripción del IX. Pues bueno, yo lo que te diría en este caso, Eric, es no he leído el Código de Trabajo, lo podemos revisar, pero si efectivamente el Código de Trabajo establece el tema de los 3 empleados, recordemos que por orden jerárquico de ley, las leyes son superiores a los reglamentos. Si el código lo establece, aunque cualquier reglamento venga a decir algo contrario, no procede, ¿verdad? Entonces ahí hay un tema de jerarquía de ley. Si el código lo establece, a menos que modifiquen el código, no procede. Entonces en este caso, Eric. Carlos Chaikov también está viendo nuestro video el día de hoy. Phil Gómez, tanto tiempo. Tanto tiempo sin verte por aquí, Phil. Nos dice buenas noches y muchas gracias por compartir los conocimientos y saludos. Roberto también Escobar está con nosotros, Justo Rufino Chico, Héctor Poz,
RG Omar Wilson con nosotros, David Orrego, Héctor Herrera, Antonio Gómez, Nelson Nolasco, Ana García. Quiero un libro, ¿dónde se adquiere? Lo pueden adquirir en la plataforma de Hotmart o bien en nuestra página de Facebook. Ustedes van a encontrar los libros para poder comprar los mismos. Tenemos un cupón de descuento del 15%. Esos ustedes los van a adquirir, el código de descuento lo van a adquirir dentro de nuestro grupo privado Impuestos y Negocios. Eliezer García también está viendo nuestro video. Lady Chanchabac nos dice que si existe prescripción en el caso de que un ex colaborador no reclame sus prestaciones laborales por despido, y cuál sería el tratamiento para respaldar ese caso si prescribiera. Son 2 años, Lady, la que la persona puede ejecutar esa cuenta por cobrar, así lo establece el código de trabajo, y si no las piden 2 años, pues no pasa nada, ¿verdad? Suárez García está con nosotros también. Mari Upum Pum, René Estrada, Maynor García, Mariano Rendón, Elmer Marroquín, Edgar Reyes, Rebeca Rivas, César Juárez, qué gusto, Renato Jerez, Osbelí Zarra nos dice, perdone, en base a su libro La remisión de mercancías, conocida como Bill to Ship to, es una transacción en donde una empresa guatemalteca compra bienes fuera del país y los remite directamente a sus clientes en el exterior, sin que ingresen físicamente por aduanas al país. Bajo este escenario, la renta se considera gravable en Guatemala, debido a que el centro económico de las operaciones se desarrolla en el país. La duda es cómo documentar esa operación de compra. Bueno, cuando yo compro bienes en el extranjero, seguramente tengo que hacer una remesa, seguramente van a emitir una factura del extranjero, y cuando yo vendo hacia el extranjero también tengo que emitir una factura y me van a pagar desde el extranjero. Yo documentaría la operación de esa manera, y si fuera posible, bueno, así es como yo lo estructuraría, así es como lo documentaría. Recordemos que esta operación sí se considera afecta en Guatemala para efectos de impuesto a la renta. Para efectos de IVA no paga IVA, porque las compras no serían importaciones porque no tocan el territorio nacional, y las ventas tampoco serían nacionales porque no son dentro del país, y tampoco serían exportaciones. Denilson León dice, LIC, pero para el cuarto trimestre del año del ISO se tiene que pagar porque no hay ISR para acreditar el pago que se hace en enero. ¿Es gasto deducible para el año 2023? Sí, sería gasto deducible para el año 2023 de Nilsson si te toca pagar. Lo que hemos recomendado y que es admisible por parte de la administración tributaria es que se mueva la declaración de renta para el mes de enero, y si hay un pago, ese pago lo acreditas al cuarto pago del ISO, y con eso podrías administrar esa erogación. M.A. Méndez está con nosotros también, Desidero Calderón, Cam Ste, Rosy Guerra, Edgar Hernández, Chemis Alba Lo también está con nosotros. Manuel Suret también tiene un comentario aquí. Dice, buenas noches, en caso de los trabajadores en tiempo de prueba, que normalmente son 2 meses, ¿es deducible para el ISR? Sí, es deducible. Habría que ver cómo está estructurado el contrato, pero si es un contrato de salarios, pues habría que hacerle la ejecución de seguro social. Y si no, pues factura especial, pero habría que revisar la estructuración que ustedes tienen, pero sí deberán ser deducibles. Byron Mauricio García López dice, LIC, perdone, cuando un contribuyente tiene un proceso coactivo administrativo no puede clausurar ni de forma normal ni prescrito, ¿tiene alguna fecha de vencimiento ese proceso o continúa hasta que el cliente lo resuelva? Gracias por sus respuestas. Bueno, lo que pasa es que el proceso económico coactivo hay que cerrarlo, porque si no puede generar un problema muy durísimo ante la administración tributaria. Ahí lo mejor es llegar a un acuerdo con la administración tributaria, pagar los impuestos que estén pendientes y salir de ese problema. Byron Mauricio García nos dice, cuando un contribuyente tiene un proceso coactivo, bueno, es el mismo tema. Neri Galdo nos dice, LIC, buenas noches, con una consulta, ¿existe algún inconveniente o duda de SAT si en el año 2022 se paga el ISO del año 2021, pero para el año 2023 su margen del año 2022 es 54%, siendo así el margen tiene que llenar el formulario en declaración con valor 0 o no se tiene que llenar el formulario? No, se llena el formulario, y en el mismo formulario ahí hace las veces de determinación de que el margen es menor del 4% y ya no paga impuesto. Génesis Marroquín está con nosotros, Rodolfo Vázquez y Jason Pérez. Muy bien, prácticamente con esto yo diría estamos llegando ya al final de nuestro evento del día de hoy. Aquí tengo la última pregunta de la noche, la vamos a leer. Ya llevamos 56 minutos, es interesantísimo estar hablando de impuestos, podemos pasar horas y horas y horas acá.
Dice si una persona factura sus servicios a la empresa, pero está re- en relación de dependencia, no le dan vacaciones, ni aguinaldo, ni bono 14, le exigen cumplir con un horario de trabajo. Recién renunció y ahora le exigen 15 días de ley. ¿Eso es correcto? Bueno, si una persona está en facturación, se supone que son por servicios profesionales o servicios técnicos. Ahí no procede ninguna prestación laboral. O sea, en principio veámonos por la relación contractual. Entonces ahí eh, complicado. Eh, Ahora bien, si la persona logra demostrar que era una relación laboral, pues podría este, pedir que se revisen sus prestaciones laborales ante la compañía para evitar un proceso de tipo laboral, pero es una situación delicada, licenciado. Así que es mejor resolverla de una forma amistosa, diría yo, para que tanto la empresa como el trabajador pues no tengan ningún problema. Mariela Hernández también está viendo nuestro video. Kevin Mucia dice: buenas noches, Lick, gracias por compartir sus conocimientos. David nos manda saludos y Eric García también nos dice muchas gracias. Bueno, muy bien, prácticamente con eso estamos llegando al final de este video del día de hoy. Les mando un gran abrazo, espero que estén muy bien, pasen un excelente fin de semana. Recuerden, mi nombre es Eddie Pérez, por favor síganos en todas nuestras redes sociales, en YouTube y en Spotify, allá aparecemos como Impuestos y Negocios. Un gustazo que estén con nosotros, estamos casi por llegar a los 1000 seguidores en YouTube. Por favor, ayúdennos compartiendo nuestro contenido, hagamos crecer este proyecto. YouTube ya nos ofreció ahí que si llegamos a más de 1000 seguidores, nos va a habilitar otras herramientas para poder compartir más y más información con todos ustedes. Así que, por favor, hagamos ese esfuerzo de superar los 1000 seguidores en YouTube. Y muy agradecido por siempre por toda esa audiencia que tenemos con todos. Que estén bien, cuídense. Muy buenas noches.